Buenos días, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes, aunque no podemos reunirnos, pero aquí estamos todos reunidos porque donde quiera que estemos, seguimos siendo la iglesia del Señor. Es un privilegio poder traer la palabra, eso sí le digo, un poco nervioso porque estoy más acostumbrado a la radio que a la televisión, pero aquí estamos para adorar al Señor, para darle la honra y la gloria. Y hermanos, quiero decirle que los extraño y creo que con todos los que nos hemos comunicado por teléfono, hemos dado a entender que sí nos hacemos falta. Nos hacemos falta porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Y gracias a Dios por estos medios, porque por medio de estos medios podemos seguir siendo lo que somos, podemos darle la honra y la gloria, podemos alabarle juntos y poder recibir de Él el mensaje que tiene para nuestros corazones. Sin más ni menos, hermanos, antes de comenzar vamos a dedicar este tiempo a Dios. Vamos a darle la honra, la gloria y pedirle que sea Él quien tome control de este servicio en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre, Señor, y por ser aquel que siempre nos colma nuestras vidas de bendiciones. Señor, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de lo que está frente a nosotros, Señor, que es más grande que nosotros, sabemos que no es más grande que tú. En esta mañana, Señor, como siempre, en donde quiera que nos encontremos como iglesia, hoy queremos levantar nuestra voz para alabarte, para darte gracias y para recibir de ti la bendición que tienes a través de tu palabra. Quédate con cada uno de nosotros, quédate con tu iglesia, quédate con tus hijos, quédate con todo el mundo entero que a estos momentos tanto necesita de ti. Gracias por todo, Señor, y en tus manos encomendamos este servicio. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, así es que ahora sí pasamos a unos cantos con nuestra hermana Laura, nuestra hermana Yajaira, que estamos esperando que sean de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y disfrute estos cantos y alábenle al Señor. Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Thank you.
Muchas gracias, hermanas. Gran bendición. Y ahora continuamos. Ahora vamos a continuar con el mensaje de hoy y gracias a Dios que por medio de estos medios el Evangelio se está proclamando. Gracias a Dios que por estos medios se ha abierto una puerta a que el mundo escuche que Dios sigue en su trono y que Dios sigue siendo quien es. Y por eso debemos tener la confianza en saber que Él sigue sentado en su trono. Vamos a orar una vez más simplemente para pedirle a Dios que nos hable, que nos motive a escuchar y que lo que escuchemos verdaderamente podamos ponerlo en práctica para que su vida sea bendecida. Padre, a este momento solamente te pido que hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. En la necesidad que hoy tenemos, que tú puedas ministrar a cada corazón. Y Señor, simplemente me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo sea quien pueda ayudarme a dar y proclamar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y sé con nosotros en estos momentos en los cuales tanto te necesitamos. Quédate con nosotros y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar con decirle que estoy predicando no porque está el coronavirus. Ya muchos estamos escuchando el coronavirus, donde quiera que vemos, en la televisión, en internet, en las noticias. Yo quiero predicarle esta palabra a razón de que haya un coronavirus o no haya un coronavirus. Porque lo que vamos a aprender hoy me va a motivar a mí y me va a enseñar a mí a confiar en Dios en cualquier crisis y cualquier circunstancia que pueda haber en nuestras vidas. Quiero dar una ilustración y creo que todos conocemos el famoso programa de Chespirito, ¿verdad? El Chavo del Ocho. ¿Quién no creció con el Chavo del Ocho? La Chilindrina, ¿no? El señor Girafales y todos aquellos personajes que han llenado nuestra vida de risas y tantas cosas. Dentro de los personajes de Chespirito se encuentra el famoso Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Y en los programas del Chapulín Colorado, si usted se recuerda, cada vez que había una crisis, cada vez que había un problema en la vida de alguna persona, esa persona podía con toda certeza gritar y decir, ¿quién podrá ayudarme? Y sabíamos que inmediatamente salía el Chapulín Colorado para ayudar a las personas que estaban en cierta necesidad. Lo que hoy estamos pasando, ni el Chapulín Colorado puede ayudarnos, ni Superman, ni Wonder Woman, ni ningún superhéroe que podamos nosotros crear o inventar o que conocemos, ninguna de esas personas puede ayudarnos en la situación que nos encontramos. El gobierno hace lo que puede, el dinero se está acabando, la educación nos ayuda con el conocimiento que hay para informarnos, pero no puede hacer más. La buena suerte no existe. Así que en medio de esta crisis, ¿quién nos podrá ayudar con el temor, con la incertidumbre, con la falta de recursos económicos, con la amenaza del feroz virus que ahora nos está atacando y está haciendo de nuestras vidas un caos y una situación a la cual no estamos impuestos? La pregunta sigue siendo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Podemos nosotros de una manera gritar al aire y decir Señor, o decir perdón, ¿quién podrá ayudarnos? Y yo les aseguro que la voz del cielo de Dios a través de su palabra puede decir yo, el Dios, creador del cielo y el universo. Él es el que nos puede ayudar. Sabemos que lo que acabamos de mencionar, el Chapulín Colorado y estos héroes son caricaturas, son personajes que no son reales, pero aquel que sí habla a tu corazón y a mi corazón y me dice, yo soy el Dios, creador del universo, Él sí nos puede ayudar. En estos momentos de incertidumbre se debe buscar a Dios, creo que es lo sabio. En estos momentos en los que todos estamos siendo probados, y estamos pasando por circunstancias a las cuales no estamos acostumbradas, es sabio buscar a Dios. Ahora déjenme hacer un paréntesis y preguntarle esta pregunta. Y la pregunta tiene que ver, ¿cuál es el Dios que debo buscar? ¿Cuál es el Dios que yo debo buscar en estos momentos? Y déjenme decirle por qué le pregunto eso. Muchas veces el ser humano, por el temor que tiene esa tendencia de buscar a Dios.
Y a veces buscamos a Dios por el temor que existe, por la crisis que existe. Pero yo quiero invitarle a que usted busque al Dios que va más allá de una crisis en su vida. Ahora le pregunto, ¿cuál Dios debemos buscar? Déjeme decirle por qué. Porque vivimos en un tiempo moderno donde como seres humanos hemos creado un Dios que no es el Dios de la palabra de Dios. Hemos creado un Dios que es a nuestra conveniencia, a nuestra manera, a una manera en que lo puedo bajar y subir dado a las circunstancias de mi vida. Ese es el Dios que como sociedad hemos creado. Ese no es el Dios que necesitamos en este momento. El Dios que necesitamos en este momento, en el cual todos estamos siendo puestos en esta situación, es el Dios que se revela en su santa palabra y es el Dios del universo. Este Dios no fue inventado, no es creación del ser humano, es el Dios que se revela a cada uno a través de su palabra. Y ese es el Dios que yo lo invito a que busque en esta mañana y que lo busque en medio de esta situación. Volviendo a este Dios, yo quiero hablarle de este Dios en esta mañana, y no el Dios creado por el ser humano, sino Dios que se ha revelado a usted y a mí a través de su palabra. Y lo que quiero hablarle de Dios hoy tiene que ver con el aspecto de su soberanía. Porque en medio de circunstancias como estas, en medio de todo lo que estamos viviendo y pasando cada uno en nuestra situación, en general como mundo y en lo individual como personas y familias, tengo que correr al Dios verdadero y al Dios que verdaderamente tiene la habilidad de poderme ayudar en todas las circunstancias de este momento. Yo quiero hablarle del Dios que es el que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Aquel Dios que tiene todas las cualidades de ser el único Dios al cual debemos acudir. Vamos a entrar a la palabra y déjenme decirle lo que dice Salmo 103, 19. Salmo 103, 19, que es el himnario de los judíos, que son la poesía de los judíos. Tantos salmos que son poesía, que son cuestiones de cantos, de todo aquello, pero que no dejan de ser la palabra de Dios, que verdaderamente puede motivar nuestros corazones. Fíjese lo que dice Salmo 103, 19. Dice Salmo 103, 19. Jehová estableció los cielos, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dos cosas aprendemos de ese salmo. Uno, aprendemos que Dios, Jehová, sigue estando en su trono porque así lo estableció. Amén. Otra cosa que aprendemos de este salmo, aprendemos que su reino aún está vigente y Él está dominando sobre su reino. Esto me da a entender a mí entonces que Dios ha establecido su reino, su trono en los cielos, está sentado en su trono y desde su trono está rigiendo el dominio de su reino sobre todos nosotros. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que mientras Dios esté sentado en su trono, yo tengo toda la confianza de creerle y de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él sigue en su trono. Y mientras Él siga en su trono, yo tengo la esperanza de que mi Dios puede con las circunstancias de mi vida, aún las que estamos pasando en este momento. Al hablar de la soberanía de Dios, debemos preguntarnos, ¿qué es la soberanía de Dios? Muchos conocemos la soberanía de Dios por los estudios de teología, por los estudios de doctrina, pero queremos estudiar no solamente el aspecto teológico, no solamente el aspecto doctrinal, queremos verdaderamente saber qué es la soberanía de Dios. Porque esta soberanía de Dios, si no la entendemos, no nos ayuda mucho. Y por eso queremos esta mañana entender ese aspecto de los atributos de Dios. Todos conocemos a Dios y sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es justicia, sabemos que Dios es misericordia, sabemos que Dios es santo, sabemos todas aquellas cosas que hemos aprendido en la escuela dominical o ya si hemos ido a estudios más avanzados, pero hemos aprendido que Dios eso es. Pero detrás de que Él es todo aquello, también hay un atributo que a veces, no muchas veces, estudiamos o estamos conscientes, y eso es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios?
La soberanía de Dios está representada por la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad en acción. El Padre eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder, y es un poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente. Él, siendo un ser independiente, puede hacer lo que le place. Nadie tiene la autoridad para impedirlo. Nadie puede ni debe obstaculizarlo. En su palabra, Dios nos declara lo siguiente. Fíjense lo que dice ahí en Isaías 46, de 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Esa es la soberanía de Dios. Dios dice que Él es el único Dios. Dios dice que no hay otro Dios. Nada semejante a Él. Que en su consejo permanecerá lo que Él decide, lo que Él desea hacer, y hará todo lo que Él quiere. Eso es la soberanía de Dios. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, alabó la soberanía de Dios el Altísimo. Daniel 4, 34 y 35 nos dicen de esta manera: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y escuche bien, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, la soberanía divina de Dios simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del universo y que desde ahí manifiesta su supremacía. Él es Dios en nombre así como en todas las cosas. Su esencia creadora lo hace dueño de lo creado y tiene toda la autoridad para dirigir las cosas. Efesios 11:1 nos dice de esta manera: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. No vamos a hablar de la predestinación, es otro tema, pero fíjense lo que dice: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más, la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Lo acabamos de ver. Pero en palabras simples, déjenme decir lo que es la soberanía de Dios. En palabras entendibles, en palabras que podamos verdaderamente captar qué es la soberanía de Dios en simples palabras. Y en simples palabras, la soberanía de Dios es que Dios hace lo que le place. ¿Amén? Él hace lo que le place. Dios hace lo que ve conveniente. ¿Amén? Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Dios puede interrumpir nuestras vidas cuando Él quiera. Y aparte de eso, Dios ejerce su perfecta y divina voluntad a como Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Dios no tiene que pedir permiso para interrumpir tu vida, para interrumpir la vida de una nación, para interrumpir a un mundo entero. No tiene que pedir permiso. Pero Él ejerce detrás de su perfecta y su divina voluntad. Una cosa así. Dios no ejerce su voluntad nomás por ejercerla. ¿Amén? No es como el hombre. Cuando a nosotros se nos da poder, a veces se nos lleva a la cabeza y queremos hacer y deshacer por el poder que se nos ha dado. Dios no es así. Ese poder ilimitado que Él tiene, lo ejerce en la perfección de su propósito, y lo ejerce no solamente por ejercerlo, no porque está aburrido o porque quiere divertirse con su creación. No, para nada. Déjeme decirle 3 cosas que podemos aprender de este aspecto de la soberanía de Dios. Dios ejerce su voluntad siempre
con un perfecto propósito. Siempre. Y eso no es un cuando, quizás, a lo mejor, no. Dios siempre ejerce su voluntad con un perfecto propósito. Detrás de todo lo que Dios crea o permite, hay un propósito divino y perfecto. Déjeme decir, lo que Él crea, porque hay muchas cosas que Él puede crear detrás de su voluntad y hacerlas posibles para llevar a cabo su propósito. Hay otras veces que Él permite las cosas que sucedan para poder llevar a cabo su propósito. Pero Dios ejerce su soberanía, número 2. Dios ejerce su soberanía en conjunto con sus demás atributos. Escúcheme bien. Cuando Dios ejerce su voluntad, lo hace conjuntamente con su amor, con su misericordia, con su santidad, con su justicia y todas las demás características que lo hacen ser Dios. ¿Me entendió? Él no actúa separado de las demás cuestiones que lo hacen ser Dios. Si Él va a traer juicio, lo trae juntamente con su amor, con su santidad, con su justicia, con todo aquello que representa a Dios. Si Dios va a traer bendición, le trae su propósito, lo traes con ese mismo amor, con esa misericordia, con esa santidad, con todos los aspectos y características que lo hacen ser Dios. Y número 3. En su perfecta soberanía, Dios crea o permite, escúcheme bien, crea o permite circunstancias, eventos, catástrofes naturales y hace uso de su creación para llevar a cabo sus propósitos. Aunque a nuestros ojos no parezca algo bueno muchas veces, aunque a nuestros ojos parezca a veces injusto, cruel o inconcebible, Dios ejerce su soberanía en toda perfección. Dios ejerce su soberanía sobre su creación, el mundo, las naciones, su iglesia y en cada uno de nosotros. Es lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque es uno de sus atributos. Es una de las características de Dios que lo hace ser Dios. Nos podemos preguntar, ¿y por qué Dios puede hacer eso? Porque Dios puede hacer lo que quiere. Porque Dios puede permitir cosas o crear cosas que a mi vista y a mis ojos no me parecen. ¿Por qué es que Dios puede hacer eso? La respuesta sencilla simplemente es porque Él es el creador de todo. Y dice su palabra que todo fue creado por Él y para Él. Y como dueño tiene todo el derecho de ejercer su voluntad. Él es dueño y Señor de todo, Salmo 24:1. A Él le pertenece la tierra, los cielos y todos aquellos que habitan en Él. Y como Dios, dueño y creador de todo lo que existe, Él tiene el derecho, el poder ilimitado y la habilidad de decidir lo que Él quiera, aunque a veces a nuestros ojos no nos parezca. Es por este hecho de que es dueño y autor de todo, creador de todo, que Él puede hacer todo lo que Él quiera. La soberanía de Dios es un atributo del Dios verdadero y no del Dios que a veces fabricamos. Volvemos a lo mismo. Hay muchas veces que tenemos el concepto de Dios que nosotros hemos mismo creado. Un Dios que a veces es lejos de ser el Dios que representa la revelación de sí mismo en su palabra. A veces tenemos una imagen de Dios acomodada a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades y a lo que queremos ver versus a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Como seres humanos, deseamos, buscamos las bendiciones de Dios, buscamos sus promesas, buscamos sus milagros, pero es muy difícil abrazar y aceptar la soberanía de Dios. Difícil aceptar cuando Él obra en maneras que no entiendo. Difícil aceptar en maneras que Él obra cuando a veces no vemos lo que queremos ver. Y eso muchas veces nos detiene de verdaderamente ver a Dios como Dios es. ¿Qué pasa cuando la soberanía de Dios no es entendida o no es aceptada? ¿Qué pasa? Como puede ver, el aspecto de la soberanía de Dios no es simplemente un estudio bíblico. No es simplemente un asunto teológico que aprendemos y se queda ahí en la memoria de nuestro conocimiento.
No es simplemente una doctrina que se nos ha enseñado y la retenemos y la tenemos ahí para cuando lo ocupemos. No, es saber lo que es la soberanía de Dios. Me motiva a mí a entenderla, no entenderla, aceptarla y no aceptarla. Y de esa manera, tener en vista cómo me acerco a Dios, cómo le confío y cómo le busco. ¿Qué pasa cuando la soberanía de Dios no es entendida o aceptada? Bueno, cuando no entendemos verdaderamente la soberanía de Dios, y no quiere decir que porque estudiamos la soberanía de Dios y estudiamos a Dios, lo vamos a entender del todo. No, nuestra mente es finita. Nuestra mente no tiene la capacidad para entender a un Dios al cual se hace revelar como el Dios más grande y el único que hay. Cuando no entiendo la soberanía de Dios o no entendemos la soberanía de Dios, eso causa frustración. Por eso a veces en medio de todo, aunque decimos conocer a Dios y creemos a Dios, y yo creo en Dios y mi Diosito y yo me voy a acercar a Dios, pero cuando no entiendo ese aspecto de que Él es soberano y veo cosas que no quiero ver o que no entiendo, causa frustración en mi vida. Hay tanta gente que conoce a Dios pero está frustrado con Dios. Cuando no entiendo el aspecto de la soberanía de Dios, o cuando no acepto ese aspecto de Dios, causa enojo contra Dios. Hay tanta gente que dice creer en Dios, pero está enojado con Dios. Y está enojado porque Dios no ha dado ni les ha mostrado eso que quieren ver de Dios. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, causa ansiedad. Cuando no entendemos la soberanía de Dios y no la aceptamos, causa enojo también con los demás y con el mundo. Vimos una generación y un mundo donde hay tanta gente que tiene coraje. Coraje a Dios, coraje al mundo, coraje a los demás. Todo porque no han sabido asimilar al Dios que dice creer y confiar y entender los aspectos de su soberanía. Cuando no entendemos la soberanía de Dios o no la aceptamos, causa ansiedad en nuestras vidas. Se dice que nuestra nación es la nación en la cual el más alto porcentaje de personas con ansiedad viven. Una ansiedad que nos motiva a no confiar en Dios, a no ver lo que Dios puede hacer. Estamos diciendo que no es un problema real, pero cuando no entendemos los aspectos de Dios, su soberanía y cómo Él funciona y cómo hace las cosas, puede traer ansiedad a nuestras vidas. De hecho, muchos ahorita en este momento están tan llenos de ansiedad, están tan llenos de temor, están tan llenos de todas aquellas cosas que los desconectan de entender y abrazar la realidad de que tenemos un Dios que todo lo puede y que todo lo puede ser. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, no la aceptamos, nos enfermamos físicamente, nos enfermamos emocionalmente. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, nos causa amargura. Y todo lo que puede ser bonito y maravilloso se convierte en lo peor. Y no podemos vivir una vida en la cual pueda fluir el poder de Dios en lo que quiere hacer en nuestras vidas. Cuando no entendemos la soberanía de Dios o no está aceptada, la gente tiende a perder la fe. Tiende a perder la fe porque Dios no está obrando como quiero que obre. Porque el Dios de mi mente y mi creación no me está dando lo que le he pedido. Porque me ha quitado lo que no tenía que quitarme. Porque no está siendo el Dios que yo espero que Él sea. Y cuando yo no entiendo o no entendemos la soberanía de Dios o no la aceptamos, todas estas cosas pueden suceder en nuestras vidas. O sea, hay más cosas que podemos meditar y hablar en cuanto a aquello, pero eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos y abrazamos y aceptamos ese aspecto de Dios. Dios no es simplemente el Dios de la doctrina. Dios no es simplemente el Dios de la teología que estudiamos. Dios es el Dios que está sentado en su trono y está obrando aún en cada aspecto de nuestra vida. Haya crisis o no haya crisis. No podemos entender a Dios por completo. Nuestra mente finita, una vez más, no nos lo permite. Pero sí podemos entender lo que Él ha revelado de sí mismo. Su palabra nos quiere hablar. Su palabra nos quiere revelar quién es. Su palabra nos enseña y nos motiva a que lo podamos conocer
como el Dios real y personal que podemos tener en nuestras vidas. Pues somos humanos y Él es Dios. Él es el creador y nosotros sus criaturas. Y Él puede ejercer su voluntad sobre nosotros. No hay duda de eso. Él es Dios. Él es el creador. Nosotros somos su creación. Como creación no podemos decirle a Dios qué haces o por qué no haces. Dios, como Dios creador, no puede venir a mí y pedirme permiso. Él hace lo que le place. Y Él lo hace porque es Dios. El Dios que se ha revelado a nosotros a través de su palabra nos vuelve a recordar, ahí en Isaías 46, 9 y 10, nos vuelve a recordar este aspecto. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto dice el único y Dios verdadero. Isaías 46, de 9 al 10. Ahora hay otra pregunta. ¿De qué me ayuda a entender y aceptar la soberanía de Dios? ¿De qué me ayuda? Mucha gente dice, ¿para qué leo la Biblia? ¿De qué me ayuda? ¿Para qué voy a la iglesia y estudio tanto? ¿Para qué me ayuda? De la misma manera yo pregunto, o podemos preguntarnos, ¿de qué me ayuda a entender y aceptar la soberanía de Dios? Volvamos al principio. Nos ayuda a entender cómo Dios es, los atributos que son de Dios, que lo hacen ser Dios, y de hecho nos ayuda a entender que ese aspecto de su soberanía nos hace recordar de que Dios ejerce su voluntad siempre con un propósito en mente. Dios nunca va a obrar sin un propósito en mente. Nos recuerda que Dios ejerce su soberanía en conjunto con sus demás atributos. Muchas veces como seres humanos quedamos atorados en el atributo del amor, que Dios es amor, y porque es amor, Dios tiene que actuar de cierta manera, aceptar ciertas cosas en mi vida o ciertas circunstancias porque Dios es amor. No se nos olvide que Dios también es justicia, Dios también es misericordia, Dios también es todo aquello que representa su deidad, un Dios santo, que hay ciertas cosas que no toleran, pero hay ciertas cosas que se complacen cuando ve que cada uno de nosotros estamos caminando conjunto al conocimiento de saber quién es Él. ¿De qué me ayuda a entender y aceptar la soberanía de Dios? Me ayuda a entender de que su perfecta soberanía de Él, su voluntad, y lo que Él crea o permite, una vez más, tiene un porqué. Al entender y aceptar la cualidad de Dios, esta cualidad de Dios, podremos confiarle a Dios como el Dios que es. El Dios que es único y el Dios que es verdadero, el Dios que es omnipotente, el Dios que es omnipresente, el Dios que es omnisciente, el santo, el justo, el misericordioso y el Dios amoroso que es. Así es que al entender este aspecto de esa soberanía de Dios, a mí me permite confiar, fíjese, a mí me permite confiar de que Él está en control. Y cuando Él está en control, debo tener paz en mi corazón. Cuando Él está en control de las circunstancias a las cuales yo no tengo control, me debe dar a mi confianza de que mis manos, mi vida, mi familia, mi mundo, está en las manos del Dios que sí tiene control de las cosas que yo ni nadie puede controlar. Entender la sabiduría de Dios me permite a mí recordar y ser recordado que Él está obrando su perfecto propósito, aunque yo no lo pueda entender, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no pueda ver lo que quiero ver en cuestión de lo que Dios tiene que darme a mí, pero Él está obrando su perfecto propósito en lo que crea o permite a cada uno de nosotros, como mundo, como nación, como familias, como seres individuales que somos. Él definitivamente está en control. Él definitivamente está obrando su perfecto propósito. Y el entender este aspecto del atributo de Dios y su soberanía me permite a mí saber que Él sabe lo que está haciendo. Él sí sabe lo que está haciendo. Yo puedo especular de lo que Él podrá estar haciendo. Se habla mucho en las redes de que es el juicio de Dios. Bien puede ser el juicio de Dios. Y como nación merecemos juicio, como mundo merecemos el juicio de Dios. Bien puede ser que Él está llamando la atención. Definitivamente está llamando la atención.
Y está llamando la atención de todo el mundo y nos está hablando en los diferentes aspectos de nuestro diario vivir y nuestra manera de estar delante de Él. Pero definitivamente Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuándo comenzó esta crisis. Él sabe cuándo llegó el coronavirus. Él sabe quizás los que van a perecer en el coronavirus. Él sabe cuándo va a terminar y Él sabe todas las circunstancias porque Él está bajo control. Y Él sí sabe lo que yo no sé. Y si Él sabe y Él está en control y tiene un perfecto propósito como hijo de Dios, como aquel que digo conocer a Dios que tanto amo y que tanto me ama, es menester ponerme bajo sus brazos y saber que estoy confiando en los brazos de mi Padre Dios. Yo no sé lo que viene mañana, pero yo sé lo que Él sí tiene para mí mañana. Yo no sé cuándo esto va a terminar, pero que va a terminar, va a terminar. Yo lo único que sé es que mi Dios, el Dios verdadero, que todo lo puede, que todo lo sabe, y que donde quiera estar, Él es el que va a venir a ayudarnos en esta situación. El entender el atributo de su soberanía nos ayudará en la vida a practicar, nos ayudará en la vida práctica de nuestro diario vivir a confiar en Él. A confiar de que Él está obrando para llevar a cabo su propósito en mí. Mi único Dios soberano y verdadero me recuerda en su palabra lo siguiente. Él es el que me dice a mí, yo soy tu único Dios, el Dios que todo lo puede. Lo acabamos de leer en Isaías 46, del 9 al 10. Él es el que me dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, Salmo 46, 10. Él es el que me dice en su palabra, yo soy tu buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el que nos dice, yo soy tu amparo y fortaleza. Salmo 46, 1. Yo soy Dios que te socorre, Salmo 121, 1. Yo soy el que te guarda tu entrada y tu salida, Salmo 21. Él es el que nos dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo estaré con ustedes. Juan 16, 33. Él es el que nos dice, yo soy tu protección, Salmo 32, 7. Yo soy tu proveedor, Filipenses 4, 6 y 7. Yo soy el que te disciplina por amor. Es parte de la voluntad de Dios. Hebreos 12, 6. Yo soy el que te da paz y te trae paz a tu corazón en medio de lo que estás viviendo. Filipenses 4, 6, 7. Yo soy Dios, que tanto te amó, que tanto te amo, que tanto te ha amado, que mandé a mi único hijo para salvarte de la condenación del pecado. Creo que una de las cosas que debe llamarnos la atención de la soberanía de Dios, que detrás de esa soberanía perfecta y divina, Él decidió mandarnos a su Hijo para morir y perdonar nuestros pecados. Es la necesidad más grande que tenemos como seres humanos. Es la necesidad que tenemos de reconocer que Dios en su soberanía, Él escogió mandar a su Hijo a venir y morir en esa cruz y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Y ahí el Evangelio, que aún siendo pecadores, Él nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y déjenme recordarle que en medio de esta crisis hay una gran necesidad. Y hay muchas necesidades físicas, emocionales, psicológicas, financieras y toda la necesidad que aún sigue existiendo. Como la necesidad más grande que pueda tener el ser humano es el estar separado de Dios por su pecado. Y en la soberanía de Dios, en ese amor perfecto, Él escogió, Él por decisión propia, ejerciendo su soberanía y conjunto con todas sus demás cuestiones de su persona, decidió mandar a su Hijo a tomar nuestro lugar y darnos el perdón de nuestros pecados. Déjeme decirle que esa es la necesidad más grande que tenemos, porque usted me puede decir, yo no tengo necesidad, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo tengo mi religión, yo tengo cosas buenas que hago. La Biblia nos enseña que no es por obras que nosotros somos salvos, que somos perdonados. Hay una necesidad que a veces el mundo desconoce. Y esa necesidad que el mundo desconoce es el hecho de que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, por esa desobediencia trajeron el pecado que ahora todos hemos heredado. Y el problema con eso es que ese pecado nos ha separado de Dios de tal manera que hay una enemistad entre Dios y el hombre por el pecado que existe en su corazón.
Y Dios en su sabiduría y soberanía, sabiendo que tenía que haber un precio que pagar por ese pecado, Él escogió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para venir, morir, derramar su sangre y por esa obra limpiar nuestro pecado que nada ni nadie nos puede limpiar. Ni tu religión, ni tu conocimiento de la palabra, ni tu dinero, ni tu educación, ni todo lo bueno que puedas hacer puede lavar tu corazón. Así es que sí vale la pena entender la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios incluye lo más grande que pueda ofrecerle al mundo, a ti y a mí, que es la salvación de nuestras almas. En medio de esta crisis, en medio de este pánico que estamos viviendo y que estamos viendo, en medio de todo el temor que existe en sus corazones, en nuestros corazones, que puede haber en los corazones, recuerde que Cristo, que Dios, está ahí para decirnos: yo estoy con ustedes hasta que pase este problema y los muchos más que puedan venir. Dios está aquí para decirnos y amarnos una vez más que nos ama, y que lo que está sucediendo con su conocimiento, porque Él quizás lo ha creado o lo ha permitido, pero que definitivamente lo ha hecho con un propósito. Y que ojalá que en medio de lo que está pasando alrededor del mundo, en lo individual pueda tocarnos Dios de tal manera de que podamos examinar nuestras vidas y ver dónde y cómo estamos parados delante de Él. No es suficiente decir: me acerco a Dios, creo en Dios. Tengo que ir más allá. Y ese más allá es comprender su gran amor por mí y mi necesidad de Él en cuanto al pecado. Venir y reconocer mi pecado delante de Él, pedirle perdón y aceptar su sacrificio en la cruz para que me pueda dar perdón de pecados, me pueda dar la reconciliación con mi Dios, y si llegara a morir, me pueda dar la vida eterna. Por eso es importante conocer que este Dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede, detrás de todo aquello está también su soberanía. No debo tenerle miedo a la soberanía de Dios, ni pensar que por su soberanía me puede mandar cosas y dañarme y hacer tantas cosas que no quiero ver. Porque a veces así suele parecer a nuestros ojos, de que todo lo que Dios manda y permite puede causarnos dolor, puede causarnos tristeza, puede quitarnos lo más amado, puede quitarnos lo más valioso. Pero tenemos que ir más allá, saber de que todo lo que Él está permitiendo en este mundo, en este momento, en tu vida y en mi vida, es con el propósito de hablarnos, acercarnos a Él, porque quiere darnos la vida eterna, y si ya le conocemos, quiere darnos la bendición de crecer en Él y que podamos ser para Él luz a los demás y los cristianos maduros que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Vamos a terminar. Ojalá que esta meditación, porque la soberanía de Dios no se estudia en 30 minutos. Hay tanto que podemos hablar de la soberanía de Dios, pero en medio de momentos como estos, vale la pena confiar en la soberanía de Dios. Porque al confiar en la soberanía de Dios, yo sé que estoy en manos seguras. Y yo sé una vez más que Él está en control, que Él tiene un propósito y que definitivamente Él sabe lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, poder estar juntos por medio de este medio. Gracias que has permitido, Señor, el poder abrir tu palabra y aprender de ti. Que una vez más te has revelado a nosotros en quien tú eres, en tu carácter, en lo que tú eres en cuestión de todas aquellas cualidades que te hacen ser Dios. Recuérdanos que tú eres nuestro Creador. Pero más que nuestro Creador, por la gracia de Cristo Jesús en nuestros corazones, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres aquel que va a cuidar de nosotros, aquel que nos va a dar el ánimo que necesitamos, aquel que va a traer paz a nuestro corazón. Pero ayúdame más que nada en medio de todo esto a no acercarnos a ti simplemente por temor. Que cada uno de nosotros podamos ver que la oportunidad de lo que tú estás permitiendo permita hablarnos de tal manera que podamos analizar nuestra vida delante de ti. Y si estamos faltos, con tu ayuda corregirlo. Si no te conocemos, que tengamos el deseo de conocerte. Pero por cada
cosa de la que hemos hablado. Que quede muy en claro que tu amor hacia nosotros es real, que sigues teniendo planes buenos para nosotros y que estás para bendecirnos. Todo esto va a pasar. Y así como va a pasar, algo más va a llegar. Pero nos da la certeza de saber que tú no cambias, que tú permaneces fiel, que tú sigues siendo quien eres. Y eso nos da confianza. Tú has establecido en los cielos tu trono y tú reinas sobre todo aquel que tú has creado. Y eso somos nosotros también. Gracias, Señor. Cuídanos. Cuida a esta nación. Cuida a este mundo. Cumple tu propósito, Señor. Y aunque al momento no lo entendamos, con el tiempo tú puedas poner en nuestros corazones las respuestas que necesitan nuestro corazón. Sé con los doctores, los enfermeros y todos aquellos que están arriesgando sus vidas por el bienestar de los demás. Sé con aquellos que ya han perdido un ser querido, que están pasando por el dolor de una pérdida. Por aquellos que están infectados. Dales su sanidad, Señor, y que puedan regresar a sus familias. Pero que en todo y en medio de todo, como tus hijos que somos, que no dejemos de ser luz y sal a un mundo que tanto te necesita en estos momentos. Gracias por todo. Quédate con nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Hermanos, que Dios les bendiga. Y es mi oración que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Si Dios quiere, nos miramos la próxima semana. Y de antemano, gracias a todos que tuvieron la oportunidad y el deseo de querer escuchar la palabra de Dios. Que la obra de la palabra de Dios se manifieste en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace,
en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza se me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.